Es Enrique de Rosa. Enrique, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Sole, muy buenas tardes. No, gracias a vos por llamarme. Qué placer que es para mí hablar con vos y este libro que tengo en mis manos, hermoso, lo voy a leer porque me interesa mucho cada cosa que contás. La verdad que siempre pienso cuando voy a hablar con vos, es tanto lo que he charlado con vos, toda tu parte de perito en crímenes, hay cosas tan horrorosas que pasaron estos días, pero quiero Mi enfocarme, Dios. sí, tremendo, tremendo. Yo decía al comienzo del programa, casi que Netflix sería como, diría, no, esto es mucho para retratarlo en una serie. Es tremendo lo que vivimos los argentinos y cómo día a día nos superamos en estas locuras. Pero vamos a meternos en este tema. Cuando el cuerpo habla, sería, y está bien esto que yo decía en la presentación, que cada vez más médicos empiezan a pensar y a buscar el foco de esas enfermedades que tenemos. Mira, yo no sé si es un hecho buscado o es un hecho inevitable. ¿Y por qué? Porque cada vez más es más evidente que una persona viene con un dolor de estómago, o viene con una úlcera inclusive, o viene por un problema cardiovascular o con una arritmia. Y en realidad esa persona simplemente o gravemente está trayendo la última expresión de un malestar que ha estado incubando en su ser, en su cuerpo, durante quizás décadas o durante toda su vida, o un cuadro traumático tan frecuentes en nuestra querida Argentina que nos tiene acostumbrados más que a la ansiedad y el estrés al trauma. Y entonces, claro, uno en vez de imaginar que hay enfermedades mentales o problemas o malestares mentales y problemas físicos, en realidad hay situaciones, hay problemas y de alguna manera la ansiedad, por tomar una, y su expresión psicosomática es tan real como si una persona dijese, bueno, mire, tengo diabetes o tuve un dolor de pecho y tengo una arritmia o Ujú. tengo hipertensión. Es decir, ya lo psicosomático, quizás hay que empezar a eliminar la palabra para decir, nos pasa esto, y esto tiene obviamente una expresión anímica, emocional, cognitiva, y tiene una expresión corporal. Y si uno se queda solamente con una de ellas, porque también podría ser que solamente se ocupara de la parte emocional, se está olvidando de todo el contexto. Y hoy, afortunadamente, como vos decís, empieza a ser evidente que hay que ocuparse de todo el contexto, de toda la persona. Viste que a veces como que se minimiza la ansiedad, como que decís, bueno, sí, es una característica mía, soy ansioso, como decir, soy curioso o soy pícaro, y la ansiedad hace estragos en la vida. Mira, estoy en este mismo momento escribiendo una nota que saldrá la semana que viene sobre una guía que salió ayer o antes de ayer del mismo equipo de médicos en Estados Unidos que emite las guías para la detección primaria de cáncer de pulmón, que hizo lo que es el cáncer de mama con el cáncer de colon, diciendo que deben empezar a detectar primariamente ansiedad y depresión en la población, porque si no, no saben cómo van a poder atajarlo. Es decir, han puesto a la ansiedad y a la depresión en el mismo nivel de riesgo que tiene un cáncer de mama, un cáncer de colon, un cáncer de pulmón. Es decir, realmente no son problemas menores o, bueno, no, me está pasando en la cabeza. No, está pasando en mi persona entera, porque si no lo estoy viendo, luego mi cuerpo lo sostiene esa presión hasta cierto punto y en un momento explota por el punto que pueda, por el punto más débil. Ujú. ¿Y cómo, a ver, cuáles serían las situaciones en donde uno puede detectar claramente que la ansiedad no la está manejando bien? ¿Cómo se ve esto en el día a día? Mira, la forma quizás fácil es empezar a compartimentar las áreas en las que nosotros nos expresamos. Una puede ser las áreas mentales, cognitivas, y ahí vos tenés dificultades de concentración. Ayer me decía una paciente que tiene un trabajo muy ligado al intelectual, me dice, yo no me puedo olvidar, persona joven, y me estoy olvidando. Bueno, los olvidos que está pasando y que uno a veces banaliza en ciertas situaciones, las dificultades de concentración, la tendencia a no poder controlar la ira o la tendencia a tener una tolerancia a la frustración baja. En lo emocional, la sensación de estar justamente siempre o muy irascible o muy sensible a cualquier cosa. Otra persona me decía el otro día, no puede ser que viendo Netflix yo me ponga a llorar. Es decir, hay aspectos cognitivos, hay aspectos emocionales y finalmente hay aspectos que tienen que ver con los comportamientos, esta sensación de no tener ganas, de no tener voluntad, de no ocurrírseme cosas, de salir menos o de hacer menos, tener menos actividades,
o de no encontrarle gusto al trabajo, que llega en un polo a ser el burnout famoso, el desgaste laboral, y finalmente también las cuestiones físicas. Es decir, el espectro es muy amplio, pero en algún punto uno tiene en sí mismo que hacer esta detección primaria y no taparlo con una pastilla, porque cuando yo me puedo subsanar medianamente con la pastilla, casi como si uno usa una rueda de auxilio en un auto, pero inmediatamente tengo que llegar finalmente a esa gomería que implica el profesional y decirle, mire, me está pasando esto, investiguemos qué es lo que está pasando, porque seguir con la alarma sonando y no abordarla implica que eso va a seguir patologías. Enrique, y a ver, ¿esto es algo que se puede trabajar y mejorar, solucionar y curar, o uno siempre lo tiene y solo hay que ir dominándolo? No, en realidad, bueno, una de las cuestiones ligadas a esto, y por eso lo afortunado este grupo americano que está haciendo, una de las cuestiones básicas es la detección lo antes posible. Cuando uno lo puede detectar lo antes posible, lo que adquiere son herramientas para confrontar, porque digamos, la realidad no la va a enfrentar, es decir, cada uno en su parte emocional, en su vida afectiva, en el trabajo, en la vida social, sabemos que eso no lo podemos manejar, sino que tenemos que, o no lo podemos cambiar en realidad, sino que podemos ver con qué herramientas podemos afrontar eso. Por ejemplo, uno puede empezar a entender que tiene cierto límite sobre las cosas que puede manejar y qué cosas no puede manejar, y, por ejemplo, trabajar ansias de perfeccionismo o ansias de satisfacer demandas externas. Entonces, empezar a detectar también cuáles son lo que nosotros llamamos a veces disonancias cognitivas o disonancias comportamentales, que tienen que ver con que mi respuesta no es la adecuada frente a ello que estoy recibiendo por fuera, que puede ser muy buena en lo teórico, pero en la práctica debe ser ajustada, ¿no? Esta famosa frase de que no se puede pretender obtener un resultado haciendo siempre lo mismo. Bueno, vivimos haciendo siempre lo mismo, pero nos angustiamos porque el resultado esperamos que sea otro. ¿Y notás que post pandemia todo esto se complicó más? Sí, no lo noto yo, sino que justamente lo notan en el mundo, y notan a tal punto que hay una escasez de recursos importantes en personal de salud. En nuestro medio eso es más evidente, porque no solamente hay falta de recursos humanos, sino que hay falta de recursos económicos, edilicios, de estructuras, y sí ha aumentado a un nivel que se considera que prácticamente cuando hace un tiempo uno empezaba a hablar de la verdadera pandemia, hoy todos los medios están hablando, todos los medios en el mundo, todos los medios médicos en el mundo están hablando de que la real pandemia está siendo la salud mental. Sí, y nosotros en las noticias cada vez más contamos episodios que tienen foco ahí. Es dramático como hay muchas personas solas que parecen a la buena de Dios con todo esto. Por último, Enrique, ya agradeciéndote el tiempo, contanos vos con qué se van a encontrar los que puedan tener en sus manos Los nuevos rostros de la ansiedad, un libro que escribís junto a Daniel Alejandro Fernández y que es de Editorial Galerna. Contanos. A ver, la base, el título es la proclamación del tema. La ansiedad en definitiva es una patología, pero al mismo tiempo es un síntoma que se manifiesta en las diferentes culturas y en los diferentes tiempos de diferentes formas. Cuando yo empecé a estudiar el tema hace décadas, inclusive en otro país y demás, y comparo qué es lo que me encuentro hoy, era totalmente diferente. Antes uno hablaba exclusivamente de ataque de pánico, de esto y el otro. Hoy la ansiedad se manifiesta de maneras que tienen que ver con una cultura que avanza de manera muy veloz, por ejemplo, hasta por elementos externos como pueden ser las redes sociales. Hace 10 años nadie pensaba que alguien se iba a angustiar por mirar el teléfono, y hoy recibís en la consulta cantidad de gente que no puede evitar tener insomnio por estar chequeando constantemente fotos de otras personas e imaginar que otras personas tienen una vida fabulosa y eso no. Bueno, estos son los nuevos rostros de la ansiedad, la multiplicidad de nuevas formas en las que terminamos en un estado de malestar, y que también la terapia y los tratamientos deben cambiar, ¿no? Claro, y se deben ayornar a estos nuevos patrones. Enrique, como siempre, un placer escucharte. El placer es mío, Sole, que tengas un muy buen feliz día. Abrazo enorme. Enrique de Rosa, autor, junto con Daniel Alejandro Fernández, de Los nuevos rostros de la ansiedad, la lectura recomendada de este domingo. Gracias a todos por haber estado con nosotros en De Vuelta con Vos en este domingo 20.